De parte de las organizaciones Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo, ILSA, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, les damos la bienvenida a este panel de avances, desafíos y dificultades de la reforma agraria en Colombia. El día de hoy tenemos en esta mesa a Adriana Martínez, quien es delegada del viceministro de Asuntos Agrarios. Bienvenida, Adriana. También tenemos aquí en la mesa a Juan Camilo Morales, defensor del pueblo, delegado para asuntos de tierras y agrarios. Asimismo, a Jennifer Mojica, que ya viene, perdón, ya en un momento llega. Ella es embajadora de la Misión Permanente de Colombia ante la FAO, y a Cristina Luna Calpa, quien es experta en asuntos agrarios y derechos territoriales de los pueblos indígenas. Asimismo, a Freddy Ordóñez, director ejecutivo del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo, ILSA, y quien les habla, Mayerly Díaz. Voy a estar moderando este espacio. La intención de esto es que sea un conversatorio, buenas tardes, entre la institucionalidad, la academia y también pues, desde el movimiento social, un poco poder dilucidar cuáles son las perspectivas desde las diferentes posturas que hay, desde los diferentes roles en la sociedad colombiana, y así poder llegar a algunas conclusiones, poder seguir avanzando en esta discusión tan importante para el país. Y bueno, cada uno va a tener alrededor de 12 a 15 minutos para que nos cuenten sus perspectivas frente a este tema. Y esperamos que si nos alcanza un tiempo al final podamos abrirlo a discusión, y si no, pues bueno, les invitaremos a que llevemos la discusión allí en el pasillo de ello. Bueno, entonces para ello vamos entonces a darle la palabra a Adriana Martínez, delegada del Viceministerio. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, extender un saludo de parte de la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, y del viceministro de Desarrollo Rural, José Luis Quiroga, a quienes hoy tengo el honor de representar en esta conversación. Creíamos importante que el Ministerio de Agricultura no dejara de participar en este diálogo porque la cuestión agraria exige nuevas formas de pensar el Estado. Y es que los discursos o los guiones verticales, jerárquicos, sobre esa relación entre sociedad han generado una distorsión en ese vínculo. Y estudios en burocracias o aproximaciones críticas del derecho administrativo han resaltado eso, que muchas veces esos muros, esos laberintos institucionales han alejado el Estado de la ciudadanía, y por eso estamos hoy aquí para tejer esas nuevas formas de pensar el Estado, sobre todo en esta cuestión tan importante de la reforma agraria. Yo me voy a referir brevemente a algunas cifras que tiene este gobierno en materia de reforma agraria, cuáles han sido los avances en materia de territorialidades campesinas, en materia de áreas de protección para la producción de alimentos, y también resaltar cuáles han sido esas dificultades que estos procesos han develado. Bienvenida. Para que en esta conversación un poco tejamos entonces alrededor de esas dificultades y de cómo superar y crear esa nueva relación entre la ciudadanía y el Estado. Entonces, en primer lugar, en materia de reforma agraria, sabemos que el acuerdo de paz dejó sentadas unas metas muy precisas: entrega de tierras, adjudicación, pero también formalización de tierras. Y sabemos que en gobiernos anteriores los resultados fueron mínimos. Y en materia de formalización de tierras, tenemos una cifra de alrededor de 1.900.000 hectáreas formalizadas durante este gobierno. Y en materia de fondo de tierras tenemos cifras que superan las 700.000 hectáreas gestionadas en el fondo de tierras.
y ahí hago énfasis en gestionadas porque por supuesto hay uno de los retos importantes en materia de entrega de tierras es la adjudicación. Y pues aquí ya un poco entrando al segundo bloque que yo anunciaba en el que iba a dividir mi presentación, pues esa es una de las dificultades que tenemos y es la culminación de los procedimientos agrarios, porque muchos de estos, aunque terminen su fase administrativa, pues están pendientes de esa fase judicial que debería ocurrir en la jurisdicción agraria y que hoy en día no está en funcionamiento. Y ese es un bloqueo importante porque en el Congreso todavía no ha sido expedida esa ley que le permita al campo resolver sus disputas sobre uso, sobre tenencia en una jurisdicción que sea más cercana al campo. Y entonces ese es un primer obstáculo que tiene la reforma agraria. Asimismo, en materia de territorialidades campesinas, pues sabemos que este gobierno ha avanzado más que, pues tiene una cifra histórica, por ejemplo, en constitución de zonas de reserva campesina. En este momento contamos con 27 zonas de reserva campesina constituidas, 20 de ellas en este gobierno, y al día de hoy tenemos 5 territorios campesinos agroalimentarios constituidos. Estas territorialidades campesinas también, esta apuesta revela tensiones con otros grupos como los pueblos étnicos, los pueblos y comunidades étnicos, que ha sido una tensión que incluso la jurisprudencia constitucional ha resaltado cuando ha tenido que estudiar traslapes de pretensiones territoriales, cuando zonas de reserva campesina se pretenden constituir en territorios de pueblos étnicos, y esa ha sido una tensión donde parece que las reglas que ha dado la Corte Constitucional o la jurisprudencia han sido insuficientes para resolver ese tipo de conflictos y requieren no solo una solución pensada desde las Cortes o desde las instituciones, sino también desde las comunidades, desde su visión orgánica y su visión del territorio. Eso en cuanto a territorialidades campesinas. También anunciábamos que este gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo creó la figura de las áreas de protección para la producción de alimentos como una determinante de ordenamiento territorial, y a través de la declaratoria de estas áreas lo que se pretende impulsar es la producción alimentaria, es la protección del sujeto campesino y darle prioridad en esas zonas a la producción alimentaria y a esas actividades que están reconocidas en el artículo 65 de la Constitución. Y ese ha sido un avance importante de este gobierno en la identificación de esos suelos, no solo que tienen vocación y aptitud más alta, sino los suelos que han sido destinados a la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Y resaltaría además que toda esta apuesta del gobierno ha llevado también a pensar en esas lecciones que han dejado, por ejemplo, esquemas de pagos por servicios ambientales, en donde hemos visto que la conservación requiere de la presencia de las comunidades. Han sido los sujetos campesinos, los sujetos étnicos, quienes han cuidado el agua y han cuidado el suelo, y por eso desde el gobierno, a partir de diferentes instrumentos, se ha ampliado esa comprensión de lo que es la agroecología, se ha ampliado la comprensión de lo que es la frontera agrícola para reconocer esa dimensión ambiental del campesinado, la contribución de estas poblaciones a la conservación del medio ambiente y posicionar los sistemas agroalimentarios como una solución frente al cambio climático, frente a fenómenos incluso de evolución lenta como puede ser la degradación del suelo. Resaltaría por ahora como esos puntos para iniciar un poco la discusión sobre las dificultades, porque sabemos que a futuro el reconocimiento de estas territorialidades, el reconocimiento de estas áreas de especial protección para la producción de alimentos tienen un reto en materia de sostenibilidad. Creo que la apuesta de este gobierno ha sido reconocer al sujeto campesino no solo como un beneficiario de la reforma agraria, sino como un sujeto político que en su territorio puede gestionar y participar e incidir en las decisiones, incluso de planificación presupuestal, para que las inversiones lleguen al territorio y entonces se supere un poco la brecha entre lo que es este reconocimiento jurídico y lo que debe ser la vida digna de las comunidades en el campo. Por ahora creo que resaltaría eso y cedería la palabra para que iniciemos la conversación. Gracias. Muchísimas gracias. Nos dejas pues varios datos como lo mencionabas, justamente dentro de los avances y los desafíos que
todo este proceso y especialmente en este gobierno se han venido dando, en los cuales se ha avanzado, falta mucho por seguir caminando, pero bueno, muchísimas gracias allí por tus aportes. Entonces vamos a darle la palabra a Juan Camilo Morales, defensor del pueblo, delegado para Asuntos Agrarios y Tierras, para que también desde esta institución nos pueda, desde el Ministerio Público nos puedas contar cómo ven ustedes esto, hacia dónde vamos, qué tal hasta ahora. Vale, muchas gracias, un cordial saludo, buenas tardes. Pues primero que todo agradecer a Ilsa por la invitación que han extendido a la Defensoría del Pueblo para participar en este panel tan importante sobre los retos y los desafíos de la reforma agraria. Pues este es un tema muy amplio, muy complejo, en el que pues, se requiere, por supuesto, mucho más tiempo para un abordaje un poco más completo. De momento quisiéramos hacer referencia como a 4 puntos. El primero es el rol tan importante y relevante que cumple la mujer campesina, rural y de la pesca en la implementación de la reforma agraria. El segundo punto es las necesidades de articulación, de fortalecimiento de la articulación entre las instituciones, las políticas, los programas para el éxito de la reforma agraria. El tercer punto es una preocupación que nos asiste como Defensoría del Pueblo en el tema de la extranjerización de la tierra y las restricciones o las limitaciones que esa situación está provocando en las comunidades campesinas y étnicas. Y el cuarto punto, queríamos hacer un poco referencia al rol del Ministerio Público en la implementación de las reformas agrarias, la importancia, digamos, de los pesos y contrapesos en una democracia para la implementación de algo tan importante como lo es la reforma agraria. Bueno, sobre el primer punto, en relación con el rol de la mujer campesina, rural y de la pesca en la reforma agraria, pues es importante destacar que pues para la Defensoría del Pueblo el rol de la mujer es muy importante en esta política, debe ser visibilizado. De hecho, hay unas normas muy importantes recientemente expedidas que han fortalecido el marco normativo, por lo menos aquí en Colombia, de la participación de la mujer rural, campesina y de la pesca en la reforma agraria, la ley 2462, que está en proceso de reglamentación, y pues eso no hace otra cosa sino pues reconocer la importancia de la contribución del rol de la mujer en un aspecto en el que pues ha tenido una discriminación histórica. El índice de titulación de la tierra a favor de la mujer en Colombia en la zona rural es de aproximadamente el 36%, frente a un 67% de propiedad masculina de la tierra y de la propiedad privada aquí en Colombia. Y hay algunos departamentos donde están por encima de ese promedio, hay otros departamentos como en este departamento de Bolívar, donde la titularidad de la mujer alcanza apenas un 24%, o sea, departamentos como Bolívar están 10, 12 puntos por debajo del promedio nacional de la titularidad de la mujer en el acceso a la tierra. Y eso pues lo que refleja es una serie de prácticas patriarcales, discriminatorias, históricas en la titulación de la tierra. Recordemos que hasta hace algunos años, cuando se hacía una titulación familiar, la titulación salía a nombre del hombre de la casa, no se incluía a la mujer en esa titulación. Entonces, bueno, ese es un fenómeno muy particular. Lo segundo es que también como Defensoría pues estamos haciendo un trabajo coordinado con las otras entidades del Ministerio Público, con la Procuraduría General de la Nación, con la Contraloría General de la República, que es un órgano de control, y tenemos una comisión que se llama Comisión de la Mujer Rural, Comisión de los Derechos de la Mujer Rural, Campesina y de la Pesca, y en esa comisión estamos haciendo unos estudios y estamos identificando unas situaciones como por ejemplo la percepción que tiene la mujer rural sobre las situaciones que afectan sus derechos, y hemos encontrado particularidades como las siguientes. A pesar de que las mujeres son las víctimas del casi el 90% de los casos de violencia en el hogar y de violencia sexual, digamos que la conciencia de vulneración de derechos de las mujeres están más orientadas hacia el tema de las limitaciones en materia de acceso a los alimentos. Entonces, la mayor preocupación de la mujer rural y campesina, según la encuesta del DANE del 2023, arroja que la mayor preocupación de las mujeres rurales y campesinas
es el tema del precio de los alimentos de la canasta familiar, en más de un 53-54%, esa es su principal preocupación. Luego de eso viene el precio de los servicios públicos domiciliarios, el costo de esos servicios alcanza casi un 35% en su percepción subjetiva de preocupaciones alrededor de lo que son la vulneración y el acceso, digamos, a derechos y servicios. Tenemos el tema pues de la seguridad, que pues pone en riesgo por supuesto a la infancia, a la juventud, y las situaciones de violencia o violaciones a derechos humanos ocupan, digamos, un lugar muy bajo, digamos, en esa escala de preocupaciones de la mujer, porque pues la mujer, a pesar de tener, pues, digamos, o de recibir la mayor victimización, su, digamos, preocupación está en torno al acceso a los alimentos y a la satisfacción de las necesidades básicas del hogar. Y esas son cifras que han sido extraídas, digamos, de la información oficial que tiene el DANE y que estamos procesando al interior de esta comisión y que pues se publicarán pues en el transcurso del año, pero esos son como algunos hallazgos preliminares. En torno a la... En cuanto a la integralidad de la reforma agraria, pues aquí tenemos también identificados unos desafíos muy importantes, y es que pues la reforma agraria progresivamente se ha venido, digamos, atomizando en diferentes instituciones, políticas y programas. Estábamos escuchando en estos paneles de esta conferencia tan importante que ha realizado el Gobierno Nacional con la FAO, por ejemplo, en Brasil, la entidad que se encarga de la reforma agraria es una entidad que tiene, digamos, a su cargo varios componentes de la política pública, como en alguna época lo tuvo el INCORA aquí en Colombia. Entonces, el INCORA en su momento, en sus orígenes, tenía competencias, por ejemplo, para la construcción de vías. Estábamos viendo aquí con la embajadora Jennifer en una conversación con algunos amigos que trabajaron en el INCORA, y nos comentaban como, por ejemplo, si se necesitaba, bueno, después de la adjudicación de la titulación de la tierra, entonces si la comunidad necesitaba una escuela, el INCORA la construía. Si necesitaba un puesto de salud, el INCORA lo construía. Si necesitaban vías, bueno, infraestructura, bienes públicos, el INCORA hacía esa construcción. Para el tema de comercialización, entonces los mismos técnicos del INCORA hacían todo el tema de los cálculos de los costos, de los ingresos, y llamaban al IDEMA y el IDEMA pasaba recogiendo y comprando el producido. Pues realmente un modelo que uno al escucharlo uno decía, pues interesante, eso se ha perdido mucho porque hoy en día tenemos una atomización institucional muy compleja. Hoy en día, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras y digamos con la mejor voluntad y disposición titula la tierra o entrega la tierra a título provisional, y el campesinado queda, pues perdón la expresión, con una mano adelante y otra mano atrás, porque entonces con qué va a producir, con qué herramientas va a trabajar la tierra. No hay vivienda rural, por ejemplo, viven en condiciones muy precarias. Hemos visto en algunos casos, por ejemplo, que viven en cambuches, viven en carpas, pues mientras llegan soluciones, y pues al tratar de buscar soluciones, las respuestas son complejas. Por ejemplo, la Agencia de Desarrollo Rural dice, hasta que no esté el título, el bien a nombre de la comunidad o de las familias, o la asociación, yo no arranco. Entonces, digamos, son unas, llamémoslo así, aritmias de tiempo que repercuten pues muy gravemente en el disfrute de los derechos del campesinado. Entonces, ese es un reto bien importante, que es un problema estructural, no es de este gobierno, ¿no? Por supuesto. Es un problema estructural que pues viene ocurriendo, aconteciendo en los últimos años, pues casi que prácticamente desde después de la aprobación de la Constitución Política con la liberación de mercados, etcétera, pues todo ese escenario ha venido cambiando mucho. El IDEMA se liquidó finalmente, pues hoy por hoy esa institucionalidad que era fuerte y que era robusta, pues digamos se ha perdido. Pongo un ejemplo, las instalaciones que tenía el INCORA en María la Baja, donde tuvimos la oportunidad de estar ayer con la señora procuradora, con la doctora Mayeli. Por ejemplo, allá las instalaciones de uso María la Baja, que es el distrito de riego de la zona, funcionan donde era la sede del INCORA, y el INCORA en esa época pues tenía una pequeña ciudadela con todos los servicios, y pues digamos ofrecía pues como una multiplicidad de digamos servicios para satisfacer las necesidades del campesinado, desde planeación del uso del suelo, o en el tema de riego, el tema de vivienda, el tema de bueno, bienes públicos, etcétera. Y pues hoy con la atomización institucional pues realmente los tiempos son muy difíciles. Entonces eso afecta mucho al campesinado, porque pues lo hemos visto como Defensoría, pues nosotros hacemos unas visitas defensoriales a estas comunidades y pues vemos las necesidades que están padeciendo,
y la verdad es que son situaciones muy, muy complejas, y como también ha sido difícil articular la reforma agraria con los comités municipales, con los comités departamentales, con alcaldes, con gobernadores, en muchos lugares hay mucha resistencia a la llegada del campesinado, sobre todo cuando viene de otros lugares. Entonces, pues también los alcaldes dicen, pues bueno, ahí están las familias, pero no tengo cómo ofrecerles salud, no tengo cómo ofrecerles educación, no tengo cómo ofrecerles vivienda, o sea, ni vías. Entonces, realmente hay unos retos bien importantes por sacar adelante en este tema de reforma agraria. Como voy de tiempo, perdón, creo que me quedan 5 minutos, ¿vale? Entonces, ahí hay digamos, esos son como los desafíos en reforma agraria, es un tema estructural, no es un tema de gobierno, ni más faltaba, y por supuesto que pues como gobierno se ha venido avanzando. A este gobierno hay que reconocerle cosas muy importantes, por ejemplo, esa destinación presupuestal histórica que nunca se había hecho antes para reforma agraria, por ejemplo, más de 20 billones de pesos que en este cuatrienio ha dedicado el gobierno, pues digamos, recursos que pues anteriormente no se habían destinado en esas cantidades para la reforma agraria, y esa es una muestra de la voluntad política que tiene este gobierno para lograr resolver la cuestión de la reforma agraria. Pero entonces el tema no es solo de recursos, el tema también es de integración, articulación institucional, y en todo caso, pues hay que cobrar mucha importancia ese rol de liderazgo del sector que tiene el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, todo ese ejercicio de articulación que ha intentado adelantar y que ha hecho el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Aquí hago pues mención de nuestra exministra y ahora embajadora ante la FAO, digamos, con todos esos esfuerzos para que todas las instituciones logren llegar, digamos, con sus diferentes servicios y con su diferente oferta. Eso ha ayudado mucho para poder superar esas dificultades que se han visto, digamos, en el territorio por esa fragmentación institucional. Entonces, ese liderazgo del ministerio es bien importante poderlo continuar, poderlo afianzar para que pues haya una mayor articulación y las entidades puedan llegar, digamos, lo más coordinadas posibles para solucionar las necesidades de ese campesinado. El tercer punto es el de extranjerización de la tierra, y en ese tema pues tenemos preocupaciones porque es una situación que sigue sin una regulación, y es digamos, un fenómeno que pues es legal y que digamos, viene acrecentándose en Colombia. Pues hay comunidades campesinas, étnicas, que afrontan barreras y dificultades muy, muy grandes cuando se produce. Voy a referirme al caso de Puerto Gaitán Meta, allá los menonitas, que es una comunidad pues, religiosa que viene del sur de Estados Unidos. Ellos compraron 45.000 hectáreas, alquilaron otras 5.000, son 50.000 hectáreas de tierra, y dentro de esos grandes terrenos quedaron ahí unos resguardos indígenas, 3 resguardos indígenas del pueblo Sicuani y un pueblo que no tenía su tierra resguardada. Entonces, los menonitas ponen un portón y entonces ellos empiezan a controlar quién entra, quién no entra, los horarios. Inclusive se han dado casos de personas, por ejemplo, enfermas en la comunidad y pues no dejan pasar la ambulancia, entonces tienen que bajar la persona cargada hasta el portón para que pues, pueda tomar los servicios de ambulancia. Restricciones de ese tipo están ocurriendo. Entonces, digamos que hay mucho por avanzar con la Comisión de Territorios Indígenas. Aquí la doctora Cristina Luna, que hace parte de esa instancia tan importante de concertación, pues se ha venido, digamos, como tomando conciencia de esa preocupación, realizando activismo judicial ante las Cortes frente a ese fenómeno, y pues es un fenómeno al que hay que ponerle atención porque pues eso puede producir unas afectaciones a las comunidades locales que se ven afectadas por esa situación. Y como para ir cerrando, el rol del Ministerio Público en las reformas agrarias, en general nos parece importante, como las reformas agrarias se deben implementar en el marco pues, de sistemas democráticos de gobierno, pues como tal tiene que haber unos pesos y contrapesos también, tiene que haber unos ojos que vigilen tanto la ejecución de recursos como la ejecución de las políticas, que no se vayan a presentar situaciones de corrupción digamos, en esos procedimientos agrarios, porque pues como hay bastantes recursos públicos en juego, entonces es importante que haya un control, y de esa manera pues el Ministerio Público pues que pueda ser visto por parte del gobierno como un aliado digamos, en que se lleve a cabo una buena reforma agraria, y no como una piedra en el zapato, sino como un aliado que nos va a ayudar a mirar que esa reforma agraria marche de la mejor manera, que las comunidades sean escuchadas, que haya digamos que haya una atención de quejas, de trámites de casos de presunta corrupción,
control fiscal por parte de la Contraloría, o sea, los entes de control en general, no solo en Colombia, sino pues en todos los países que implementan reformas agrarias, pues tienen también que verse fortalecidos para poder tener capacidad de vigilar que esa reforma agraria se haga bien, se haga de la mejor manera, y por supuesto todos tenemos las mismas intenciones, y es que el campesinado acceda a sus derechos, de que el campesinado sea reconocido, que cada vez pues acceda a la tierra, que es lo que necesitan para poder trabajar, producir alimentos, para vivir, pues que haya, digamos, un entendimiento, una comprensión también de este rol que tenemos como Ministerio Público para que la reforma agraria pues se lleve a cabo de pues, la mejor manera. Entonces, bueno, yo creo que con esa intervención nosotros terminamos esta parte del panel. Muchas gracias. Muchas gracias, defensor. Muy importante esto que nos menciona sobre los esfuerzos que se ha venido haciendo institucionalmente para que haya, por supuesto, una integración Estado, organización y movimientos sociales, porque justamente eso es lo que siempre se ha requerido y que poco se ha dado y bueno, hacia allá pues esperamos seguir caminando en el futuro presente. Bueno, recordar que estamos haciendo transmisión en vivo desde el canal de YouTube de ILSA en Red. Esto pues va a quedar grabado allí para las memorias también, para que quienes deseen acceder. Saludamos a las personas que se encuentran allí tras las pantallas y también, por supuesto, a quienes se han venido sumando a este espacio. Bueno, para seguir con esta parte del panel, vamos a darle la palabra a Jennifer Mojica, quien es pues, embajadora de la Misión Permanente de Colombia en la FAO. Jennifer, son más o menos 12, 15 minutos para que por favor nos puedas contar cuáles han sido esos avances, desafíos y dificultades que ustedes han visto desde este rol que hoy nos acompañas. Bueno, un saludo muy especial y muchas gracias a Ilsa, a Freddy y a su gran coequipera Cristina por esta invitación y obviamente a todos los organizadores, a Viva, a CNTI. No quisiera nombrarlos a todos porque no alcanzo a ver las gafas, pero sé que es un combo de trabajo que históricamente en Colombia ha venido promoviendo la realización de los derechos humanos y en particular los derechos que tienen que ver con el conflicto armado y con la construcción de paz, y sin duda el tema de la reforma rural integral sigue siendo un punto de inflexión para lo que sigue en el desarrollo de nuestro país, y estamos en un momento en el que es hora de hacer balances y evaluaciones, y me parece que este es un foro que es una semilla para dar origen a esa reflexión. Esta apertura democrática que se dio en nuestro país y que ha permitido durante los últimos 3 años y medio, ya casi 4, dialogar de manera más franca, con un trabajo más articulado entre sociedad civil, sector privado, distintas ramas del poder público y el ejecutivo, nos ha enseñado muchas cosas, que la voluntad política no era suficiente. Como defensores de derechos humanos pensábamos que era así, y nos acostumbramos a generar litigio, incidencia, litigio estratégico de derechos humanos, pero ahora en otra perspectiva, muchos de nosotros quedamos burocratizados en distintos niveles y de cierta manera nos quedamos sin mucha capacidad de reacción desde la sociedad civil, y también es un momento de hacer una reflexión crítica, y tengo que decir que de pronto en estos 4 años nos faltó un proceso de reflexiones y de proyecciones a futuro, que fue algo que siempre ha caracterizado al movimiento de derechos humanos en nuestro país. Pero como para transformar ese país en el lugar que queremos, sabemos todos que necesitamos al menos 3 generaciones que puedan testimoniar vivir en una sociedad más justa, pues también es momento para hacer una perspectiva. Y yo quisiera hoy salir de acá con algunas recomendaciones en mi mente, o al menos unas notas de esos, yo los pongo con una P subrayada de pendientes, de cosas que hay que discutir y dialogar y construir entre todos, como hemos construido en distintos momentos otros universos.
En su momento, en el acuerdo de paz del 2005 con los grupos AUC, en la Ley de Justicia y Paz, inventamos mundos para construir reconciliación, memoria, restitución inicial por allá de bienes. Después, en su momento, con las negociaciones de paz con las FARC desde 2012 al 2016, soñábamos con la reforma rural integral y por allá con la agenda de mujeres que se metieron a la brava porque nuestro acuerdo original de paz no las incluía. Y pensar en cómo se lograría un campo de una manera más inclusiva y más justa. Finalmente, superar las causas de la guerra, la disputa por la tierra, prácticamente el genocidio sobre el campesinado, para dar lugar a un despojo violento y a un paso a unas agendas de desarrollo económico en donde la población civil terminó siendo un estorbo. Y creo que todos conocemos muchos ejemplos porque los hemos vivido o padecido. Y creo que ahora, en estos 4 años de implementación, digamos que con muchas variables favorables y con muchos aciertos, sin duda, el número más alto de compras bajo enfoque redistributivo de tierra nunca antes visto en la historia, un proceso con un sistema de articulación interinstitucional multisectorial y multinivel, nación, región, hasta su municipalidad, con participación directa, no representativa, directa de las comunidades que no son beneficiarias, sino protagonistas de la reforma, pues creo que son elementos junto con los que decía el señor defensor de un gran compromiso político plasmado en una prioridad en la agenda de política pública y de inversión. Pero todavía hay muchos desafíos y yo creo que es un momento, y escuchando a varios, porque caminando por este centro de convenciones me he encontrado, no sé, los 1000 casos que he litigado o acompañado de una u otra manera y pregunto qué ha pasado y adivinen qué ha pasado. Nada. Y entonces yo digo, pero seguimos vivos. Y eso es una buena noticia, porque también nos acostumbramos en el movimiento de derechos humanos a que nos despedimos siempre con mucho cariño con cada persona porque puede ser la última. Y ha sido muchas últimas. Entonces, verlos vivos, pues para mí es una felicidad, pero lo que también es un fracaso en que intentemos hacer una reforma agraria en el siglo XXI con las formas obsoletas del siglo pasado o incluso del XIX. Nosotros tenemos un sistema jurídico perverso hecho para una reforma agraria que lo que ha propiciado es el afianzamiento del acaparamiento y acumulación del poder, porque la tierra es poder. Estaba buscando aquí en mis apuntes, pero cuando hicimos el informe de la Comisión de la Verdad, donde pude contribuir, analizábamos un estudio que hizo en su momento el Centro Nacional de Memoria Histórica, que cuando estábamos en el INCUER le entregamos los archivos, y el Centro de Memoria Histórica analizó los 100 años de procesos agrarios de nuestro país, los archivos, y lo que se dio cuenta es que avanzamos históricamente en 100 años de reforma agraria, porque esto lleva 100 años de reforma agraria, ¿cierto? Ya estamos en el 26. Y en estos 100 años hemos titulado el país, incluso en regiones, hasta 3 veces. Por ejemplo, ¿te acuerdas Puerto Gaitán en el Meta? O Nuri, no sé ya con quiénes trabajamos. Si sumábamos las tierras, o Sucre, en Sucre había también, si sumábamos las tierras que se habían titulado, era como 3 pisos. Y entonces no hay fin de la reforma agraria. ¿O cuándo nos vamos a declarar graduados de esto? Pues lo que mostró ese informe del Centro de Memoria y que también lo tratamos de recoger en la Comisión de la Verdad es que las políticas de tierras de manera reiterada lo que han hecho es habilitar tierras para que el mercado de tierras dé lugar a su acumulación. Y alguien debería estudiar esto. Yo lo sé por intuición de trabajar en esto, pero yo sé que cuando yo estuve en el INCODER yo titulaba la mayor parte de las tierras a población de la tercera edad. ¿Y por qué? Pienso yo, no hice nunca una investigación porque no era el objeto del INCODER en ese momento. Yo pienso que las personas de tercera edad pedían la titulación porque sentían que ya iban a morir y querían heredar con certeza el patrimonio a sus hijos, o porque ya habían vendido la tierra porque ya no tenían fuerzas para trabajar sin seguridad social y sin capacidad de obra, pues era mejor vender y con esa plática de pronto irse a
a vender bonais, ¿será? A comprar no sé, ese tipo de economías populares. Creo que esa historia la hemos vivido todos. Entonces, es como un graso error seguir titulando tierras, que a dónde llegan las tierras. ¿A quién le interesa o le ha servido históricamente la seguridad jurídica de los títulos de propiedad? De hecho, a veces como que los expone más, obviamente, en la práctica. En la forma todos creemos que la manera de asegurar la tenencia de la tierra es a través de la titulación y sin duda eso es una prioridad. Pero lo que quiero decir es que el caso de Colombia ha dicho que es insuficiente. Y termino con 3 reflexiones, porque no sé si ya en tiempo voy, pero es que no quería perder la perspectiva. Estar un poquito lejos me permite dar más perspectiva en mi pensamiento. Quería dejar 3 mensajes. 1, creo que la razón fundamental de la reforma agraria o lo que Colombia ha usado es esa función social y ecológica de la propiedad, ¿verdad? Pero esa función tiene que tener trascendencia al reconocimiento de bienes comunes. Porque además aquí lo han dicho en todas las formas posibles, desde el viernes pasado lo he escuchado, que me actualicé así flash de todo el nivel de discusión en este momento. No es solo la tierra, la finca, en ese núcleo duro de la propiedad privada, es la vereda, es las distintas figuras de las territorialidades que nos representan o generan nuestra identidad, que trasciende la identidad étnica. Claro, el proceso étnico, que además es un proceso de reetnización, creo que hay que aprenderle un montón, pero también trasciende a un río que en todo su trayecto genera un propio ecosistema, a una cadena montañosa, a un paisaje que rompe con toda lógica de división política o administrativa, ¿cierto? Esas identidades que las comunidades del sur de Bolívar las han dicho muchas veces, que hay mucha más identidad del sur de Bolívar que con cada uno de sus departamentos, que tiene que ver también con bienes que no pueden ser privatizados. El agua, aquí hablan de los maritorios, los acuatorios, pero bueno, yo le sumo lo que llaman los privatistas el vuelo forestal. Lo pensó primero la empresa privada que ha querido desarrollar, y aquí el defensor puede en su labor hacer ese trabajo de ejercicio. No se llama vuelo forestal, se llama vida, biodiversidad, aire, ecología, agroecología, naturaleza, relaciones múltiples de la bioculturalidad, que necesitamos cada vez tener un mayor conocimiento y lograr unas formas mucho más holísticas de las maneras como las poblaciones de la ruralidad se relacionan con la tierra y el territorio. Y la noción de territorio creo que se queda chica porque también nos atrapa, ¿no? Nos atrapa en algo que es también etéreo. La segunda idea es, hemos dicho, la reforma rural tiene que ser integral, pero la integralidad, entonces uno piensa, tierra y proyecto productivo, no. Es integral en la dignidad humana de las personas. Entonces, ahí lo que decía el defensor tiene toda la razón, y créame que yo tengo que decir muchos mea culpas, porque eso es un acto de buena fe. Bueno, también entendiendo que es un proceso, pero lo que el defensor dice y lo que la procuradora vieron es inaceptable. O sea, ¿cómo vamos a entregar tierras y la gente viviendo en chozas de plástico? Eso no es digno. Claro, si tenemos que esperar a que podamos hacer un plan de vivienda digna para poder hacer, es como el perro que se persigue la cola, y yo sé que la gente en Colombia es capaz de tener capacidad de resiliencia de lo que sea. Y esa capacidad de resiliencia que tenemos nos ha permitido llegar lejos, pero creo que hay que generar una proyección mucho más real de lo que es integral. Y allá en Roma me han enseñado, en el Comité de Seguridad Alimentaria, una dimensión nueva, que es que esa integralidad tiene que ser transformadora. Y no es nuevo, lo hemos dicho, sino que lo olvidamos. Y esto es un jalón de orejas para todos los abogados y abogadas. Y es que por allá, cuando hablábamos de las discusiones de la ley de víctimas y restitución de tierras, y después de los decretos étnicos, hablaba incluso el profesor Rodrigo Primi de que la restitución y la reparación debería ser transformadora, progresista, tirar adelante. No podemos devolver a la gente a vivir en chozas de plástico. Y si no es con todo,
Y todo tampoco no es un problema de contratación y licitación pública, ni que venga el Ministerio de Vivienda, es que esas personas puedan definir cómo quieren vivir. Por ejemplo, escapa de toda lógica de la planeación urbana o semiurbana las poblaciones pescadoras que viven en sistemas palafíticos y en armonía con el ambiente. Y por último, pues yo creo que Colombia tiene una enorme experiencia gracias a su contexto de multicrisis y nos hemos acostumbrado a tener también una gran capacidad de resiliencia y eso hoy lo necesitan aprender otros. Entonces, poder también no solamente hacer, sino sistematizar lo que hacemos y hacer procesos de gestión de información que nos permitan sobre lo construido a seguir, creo que es un ejercicio muy importante que nos corresponde hacer en este momento. Es un ejercicio que ayudaría también a tener un diálogo en estándar de política de Estado y políticas públicas, que no temamos que estas agendas sean un vaivén de la política electoral. Es una política estatal que tiene además todo el contexto económico, pues desde la perspectiva que lo quieras ver. Si no te gusta mucho el enfoque de la humanidad, puedes ver el enfoque de la economía. Lo que ha mostrado este ejercicio es que la única opción para nuestro país es una reforma agraria integral y transformadora. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jennifer. Nos dejas sin duda unas reflexiones concluyentes también, justamente para pensarnos a futuro, cuáles son esas cosas que hay que tener en cuenta para poder avanzar. Como tú mencionas, no es algo nuevo, ¿cierto? Ha sido todo un proceso de muchísimo tiempo y que se requiere, claro, mayores esfuerzos para repensarse para el accionar también, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ya han dado bastantes elementos allí para tener en cuenta, les agradecemos mucho. Vamos a darle la palabra a la compañera Cristina Luna, quien es experta en asuntos agrarios y derechos territoriales de los pueblos indígenas. Cristina. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Saludar a mis colegas, compañeros, también amigos y personas cercanas que están aquí en el panel, a quienes se sumaron también y asisten hoy para que tengamos esta conversación, y también, por supuesto, a quienes están ahí en las redes conectándose en estos diálogos que viene y está promoviendo el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos. Creo que el título de este panel es concreto, pero nos abre puertas a hablar muchos temas. Estamos hablando de los avances, dificultades y desafíos. En ese mismo sentido, he querido organizar algunos puntos. Me gusta mucho que en la intervención que hace la institucionalidad ya está resaltando algunos puntos de avance, que son también puntos que el movimiento social, las organizaciones de pueblos indígenas, las organizaciones de la sociedad civil también están enlistando como parte de los avances. Tener estos números que referencian, por ejemplo, las 27 zonas de reserva campesina constituidas, representa no solo el esfuerzo institucional, sino cuáles han sido y cómo se ha sumado la gente que está allá en las tierras para que esto pueda suceder. Hay una disposición seguramente normativa institucional, pero da cuenta de un movimiento agrario que se está ahí fortaleciendo. Hay unos datos también significativos cuando hablamos de los pueblos indígenas. Tenemos alrededor de 945 resguardos constituidos que corresponden a 35.000 hectáreas, y creo que ello demuestra también la fuerza y el bloque de trabajo del movimiento indígena, insistiendo y resistiendo a las situaciones de violencia, a los despojos y a los abandonos que han querido afectar no solo sus territorios, sino su supervivencia, entendiendo las dinámicas culturales y espirituales que representan estar en el territorio, pero además también estar ahí con unas seguridades distintas frente al permanecer en el territorio. De cara a esos retos y elementos que tendríamos que tener en cuenta, pues creo que la reforma, y también lo escuchaba en el pasillo y un poco en las reacciones y en las exigencias que siguen circulando en esta conferencia, que animan también, porque no todo es aplaudir, pero también desde la reivindicación es transformar, entender y escuchar que en muchas partes del mundo no se comprende o la dinámica
de avance de la reforma ha funcionado de una manera distinta, donde hay un centro alrededor de la ruralidad y en el desarrollo de esta reforma hay una reivindicación también desde lo étnico, por ejemplo, que no suele ser muy común o muy nombrado, y esa reafirmación desde lo étnico pues trae retos a esta reforma significativos como país. Retos como cuáles, como avanzar, por ejemplo, en las formas de territorialidad campesina, pero también reconocer que por más de al menos 42 años se han acumulado más de 1.300 solicitudes sin resolverse. Y si a hoy, Jennifer, Juan Camilo, viéramos la cifra, esa cifra sigue siendo una cifra muy alta para comprenderse y para poder pensar cómo se tramita de una manera más ágil y eficiente. En algún momento, pensando en esos universos de solicitudes pendientes de los pueblos indígenas por resolverse, desde el escenario que he acompañado la Comisión de Territorios Indígenas, hemos dicho, uy, nos toca pensar tal vez en tipologías, nos toca tal vez pensar en grandes obstáculos, porque no es lo mismo pensar en facilitar y resolver solicitudes aisladas, 1, 5, 10, 15, 50, sino cuando se tiene que resolver estructuralmente números tan amplios, pero que además están reflejados en situaciones complejas en las regiones, hay retos significativos. Y creo que la invitación a esta apuesta de diálogo en el ordenamiento territorial tiene que ver con reconocer esos temas y procesos pendientes que representan también las vidas y las dignidades de las personas que las están exigiendo, al tiempo que el país también tiene un nuevo reto de reconocer procesos de ordenamiento de un sujeto, como el sujeto campesino, por ejemplo, que tiene también una serie de reivindicaciones y procesos que exigir. Entonces, la necesidad de mapear eso y ponerlo en diálogo, si además le sumamos también las situaciones que viven los consejos comunitarios, que además se marcan por la persistencia de racismos estructurales, que incluso se ven reflejados en sus ordenamientos y en sus normas, que teniendo evolución e inclusión en el ordenamiento colombiano, seguimos, por ejemplo, batallando con el alcance que se le va a dar a la Ley 70, las dificultades que tienen los pueblos negros para ampliar sus consejos comunitarios, porque el ordenamiento lo comprendió o surgió en su génesis de una manera distinta. Ahí hay una serie de sentidos que le han generado al país herramientas, sí, pero que siguen siendo parte de los retos para poder avanzar hacia esa reforma transformadora, como lo ha mencionado Jennifer. En esa discusión, creo que en estos últimos años hemos podido presenciar grandes esfuerzos tanto de la sociedad civil como de las instituciones. Hemos sido participantes de eso de cara a plantear procesos de encuentro. Y creo que los procesos de encuentro son necesarios, pero el otro día lo discutíamos y pensamos, son procesos de encuentro necesarios entendiendo esa complejidad que además de ese panorama entre las comunidades negras, entre los pueblos indígenas, entre el campesinado, pues nos develan esas reivindicaciones, pero que además si las cruzamos como país en las regiones, no por sectarizar o generar una fragmentación de la lectura integral de los procesos, sino por entender que si nos vamos a la Orinoquía, hay unas dificultades, hoy Juan Camilo mencionó algunas frente a la extranjerización de la tierra. Si nos vamos a la Amazonía, encontramos procesos de deforestación bastante complejos y nuevos intereses marcados en esas grandes extensiones de tierra. Si nos vamos al Pacífico, esa abundancia que tiene ese Pacífico biodiverso, pues también tiene unas complejidades alrededor de las rutas que se han generado ahí, por ejemplo, para la canalización de la violencia, la zona andina y el Caribe, y entender esa diversidad más esas complejidades y los temas pendientes, creo que nos tienen que traer a que a hoy, y parte de las reflexiones de estas conferencias, de estos paneles, del trabajo de las organizaciones y la institucionalidad, puedan plantearse cómo pensar el ordenamiento, cómo generar el encuentro, pero incluso también cómo generar las preguntas incómodas
que generan algunas tensiones en los procesos. Y poder plantear las preguntas incómodas puede también conducirnos a entender por qué tal vez existen ciertas tensiones cuando se promueven algunas normas que generan reconocimiento a un nuevo proceso de ordenamiento, por qué genera tensión en algunos casos la reivindicación permanente de los derechos preexistentes de los pueblos indígenas, por ejemplo, por qué genera tensión la reivindicación y la lucha permanente de los pueblos negros por entender que incluso dentro de los mismos pueblos negros hay una diversidad y que no es lo mismo entonces las personas que habitan el Pacífico, el Caribe, los compañeros raizales que están siempre como parte de ese conjunto, pero tienen unas reivindicaciones distintas. Entonces, creo que lo que nos anima el día de hoy y el planteamiento que se hace desde los avances, las dificultades y los desafíos es saber que tenemos herramientas y saber que hemos también explorado cuáles pueden ser esas alternativas y esas miradas desde las regiones. Ahora, de cara a plantear un poco las alternativas frente a esas miradas incómodas o preguntas incómodas que a veces se quiere evadir, creo que hay al menos también 3 puntos que quisiera dejar aquí como en las reflexiones y lo validábamos ahorita con Ismael, nuestro compañero de ILSA, en este momento en el que iniciaba el diálogo, y hay como parte de esas alternativas claves unas posibilidades de gobiernos propios y de formas de participación dotadas de una serie de elementos culturales, espirituales, organizativos, que a veces enunciamos, pero que cuando queremos ponerlos en función de pensar en alternativas conjuntas, ahí sí interculturales, nos cuesta muchas veces reconocer de iguales a iguales. Entonces, esto que nos enseñan los pueblos indígenas de abordar los procesos de gobierno a gobierno no es un enunciado menor y puede ser parte de esa comprensión de las estructuras y de cómo a través de esas estructuras se puede canalizar estas formas y estas alternativas posiblemente hacia las preguntas incómodas. Así como en los pueblos indígenas encontramos esas formas de gobierno, hay también escenarios de importancia que no pueden ser pasados por alto porque son los escenarios que permanecen, son los escenarios que están ahí como escenarios de facilitación y son los escenarios que han tenido la capacidad de desarrollar herramientas para dialogar con un gobierno y con otro, para tener la firmeza de sumarse a procesos de cambio, pero que también tienen un poco la valentía y la exigencia establecida en ser parte de sus derechos para poder incluso reconocer la exigencia dentro de procesos donde los cuales se generan acuerdos. Entonces, esa reivindicación del derecho en el marco de la exigencia creo que hace parte de esas fórmulas que no podríamos descuidar. Pasa de la misma manera con los procesos de comunidades negras que tienen sus estructuras propias, sus escenarios consultivos que tendríamos que tener muy en el radar para poder entender cuáles son los procesos. Y por supuesto el campesinado, que creo que con estas herramientas constitucionales que se han incorporado al reconocerlo como sujeto de derechos, pues ha podido develar los últimos años con mucha más fuerza cómo se ha tejido la estructura de gobierno campesino, que no surge ahora, sino que ha estado ahí incluso generando diálogos de aprendizaje mutuo entre campesinos, pueblos negros e indígenas. De ello, un segundo llamado o momento para entender cómo podría hacerse esa reivindicación tiene que ver con esas reivindicaciones en algunos casos están direccionadas o vinculadas a normas, a posicionamientos que son importantes para los pueblos, que son importantes para las comunidades y deberíamos también conocerlas a profundidad, no como una norma que genera o la consulta previa o la exigencia del reconocimiento como sujeto de especial protección,
sino como los referentes que han recogido procesos históricos de reivindicación. Por eso no resulta menor cuando o en la institucionalidad se saltan o en la institucionalidad se reinterpretan. Y cerraría, porque ya veo que voy aquí justa de tiempo, pensando también en ese proceso de retroalimentación y valoración y evaluación interna que puede hacer la institucionalidad y también las organizaciones sociales, porque hay cosas que nos han servido y otras que no tanto, y creo que en este proceso de pensar que la reforma continúe, que tenga herramientas para su defensa, pues vale la pena identificar qué ha exacerbado situaciones de tensión y por el contrario, qué ha facilitado tener elementos que conectan esa reivindicación. Creo que por ahí va un poco como lo que hemos recogido en este tiempo y creo que ILSA tiene unas experiencias, hay una que recuerdo en particular y de hecho es en esta región, el trabajo en Montes de María. Ese trabajo creo que marcaba ya pasos importantes hace 10 años cuando se estaba dialogando con las organizaciones víctimas y teníamos siempre en la mesa al pueblo zenú, a los palenqueros, a un campesinado fuerte que ha marcado una línea muy estructurada, parte de la NUC y sus reivindicaciones. Y creo que esas discusiones hay que retomarlas desde la experiencia de una organización que ha caminado casi más de 40 años promoviendo esas discusiones que resultaron en algún momento tal vez incómodas, pero generaron el potencial de exigencia alrededor de la reivindicación de sus derechos. Sería eso. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente, Ismael, por también estar muy pendiente de este panel, a los compañeros de ILSA y a ustedes también por sumarse desde la institucionalidad a esta conversación. Bueno, gracias allí por todas estas reflexiones. Yo creo que un poco nos va dejando hasta ahora la conversa algunas cosas muy importantes, y es que si bien siempre hemos existido, por supuesto, hoy en esta conversa nos damos cuenta que se nombra a las mujeres, se nombra y se reconoce firmemente a los pueblos étnicos y al territorio o a las territorialidades, no solo como la tierra, ya el espacio geográfico, sino todo lo que implica y todo lo que hay alrededor de ella. Y por supuesto, la bioculturalidad que hay en nuestro país. Digamos, son algunos aspectos que son supremamente importantes para todo lo que se viene y sigue en el camino de esta reforma agraria en adelante. Bueno, un poco ya para ir concluyendo, en estos últimos 15 minutos, Freddy Ordóñez, director ejecutivo de ILSA, queremos que tú, bueno, nos cuentes tus apreciaciones sobre el tema, por supuesto, de la conversa, pero que también nos ayudes a ir concluyendo, puesto que el tiempo no nos da mucho más. Vale, Mayerly, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto tenerles en este espacio, que hayan atendido el llamado del instituto y las organizaciones que se sumaron a la convocatoria. A este espacio, por supuesto, saludo muy especialmente a mis compañeras y compañeros de panel y a quienes están tanto en línea como detrás del evento, Ismael, Camilo, la misma Mayerly, por hacer posible este espacio, este escenario, que me parece muy apropiado y muy acertado, digamos, la forma en que se plantea y se despliega, en términos de que nos ha permitido, digamos, y ha sido precisamente este 2026 donde hemos podido encontrar y se conjugan una serie de aspectos, ¿no? Por una parte, como lo señalaba también, y lo hemos hablado allí con Jennifer, los 10 años del acuerdo de paz, ¿cierto? 10 años de un acuerdo de paz que tenía como punto 1 hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. Y es esa reforma rural integral que ha sido retomada y potenciada y cobijada bajo la idea de reforma agraria que ha vuelto a poner en el escenario el gobierno nacional, digamos.
y que no solamente, digamos, están allí esta reforma agraria, esta reforma rural integral, sino que tenemos también un espacio, un escenario de diálogo muy importante a nivel internacional, como es, por supuesto, la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que se realiza ahora en Cartagena, ¿no? Entonces, como que todos estos aspectos allí nos llevan a estos abordajes tan interesantes que permiten no solamente hacer valoraciones sobre las políticas, sino también sobre la institucionalidad, los sujetos y, por supuesto, poder leernos y digamos, adelantar diálogos y puntos de encuentro con otras realidades que también se preguntan y adelantan los procesos de reforma agraria, ¿no? Y en este caso, me parece muy importante poder precisamente retomar esto que es la reforma rural integral para volver, a propósito, ponerla en el escenario y tenerla presente, digamos, tanto en lo que ha sido sus posibilidades de despliegue como aquellas limitantes que ha tenido y que han impedido, digamos, que podamos estar hoy hablando de un nuevo campo colombiano, ¿no? Me parece muy interesante poder retomar, digamos, estos tres aspectos que de manera general conformaban la reforma rural integral. Un fondo de tierras y un componente de acceso a tierras, fundamentalmente caracterizado por un fondo de 3 millones de hectáreas y la formalización de 7 millones de hectáreas. Unos programas de desarrollo con enfoque territorial que implicaban, digamos, 16 regiones de 170 municipios en 18 departamentos, los PEDETs que desarrollan o despliegan programas de acción para la transformación regional. Y, por supuesto, los planes nacionales para la reforma rural integral, que eran aquellos planes sectoriales que fundamentalmente llevaban derechos económicos, sociales y culturales a los territorios, ¿cierto? A los territorios del escenario nacional, ¿cierto? En el escenario nacional y especial y particularmente en esos territorios priorizados donde se implementaban los PEDETs. Ahora bien, esa reforma rural integral parte, digamos, de una política de Estado que es el acuerdo final, y creo que aquí es importante subrayar eso y tener presente que estamos hablando de una política de Estado que trasegó durante 3 gobiernos, el gobierno de Juan Manuel Santos, en el cual podríamos señalar, digamos, que hubo una implementación normativa y una adecuación institucional inicial, ¿cierto? El gobierno de Iván Duque, donde el énfasis o el centro, digamos, de su mandato fue la paz con legalidad y no la paz del Acuerdo de La Habana, ¿cierto? Y allí lo que hubo fue, y ese es un ejercicio de seguimiento que realizamos en su momento, la simulación y una implementación de mínimos, ¿no? Simulación de la implementación de lo acordado, del despliegue de lo que está en el Acuerdo de La Habana y la implementación de los mínimos para decir que se estaba cumpliendo con el acuerdo final. Y ligado a eso, algo que me parece que de lo que poco se habla, pero es importante, y es eliminar aquellos efectos simbólicos y sociales que se lograron con el acuerdo de paz. ¿Sí? La importancia, digamos, por ejemplo, de tener los tribunales de justicia transicional, tener la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cierto? Y restarle, digamos, peso señalando lo de un tribunal para la impunidad, por ejemplo. La importancia que fue para las víctimas, incluso de retenciones forzadas o de secuestro, que existiera el macrocaso en la jurisdicción. Y por el contrario, digamos, buscando quitarle los efectos simbólicos, hacer reformas constitucionales que prohibieran el diálogo con grupos armados que participaran de una u otra forma de retenciones forzadas, así como con los grupos que participaran de una u otra forma en la cadena de producción de cocaína. Desconociendo que precisamente fue el Acuerdo Final de Paz el que planteó que allí había una conexión importante y que había que atender tanto los procesos de desarme, movilización y reinserción con los grupos armados como la solución a los cultivos de uso ilícito y al tráfico de cocaína. Y eso, pues finalmente buscando cumplir aquella promesa de campaña de hacer trizas el acuerdo final, ¿no? Bien, y entramos entonces entramos entonces al gobierno Petro y tenemos allí algunos aspectos que son bien interesantes que
tal vez no estaban explícitamente incorporados en el acuerdo final de paz y en el punto de reforma rural integral, pero que potenciaron y posibilitaron despliegues mucho más fuertes del mismo acuerdo y de la misma reforma rural integral. Y aquí quiero empezar, y voy a decirlo así, empezar con el inicio, con el acto 01, el acto legislativo 01 de 2023, que reconoció al campesinado como sujeto de derechos y especial protección constitucional. Y digo con el inicio porque fue el primer acto de ese gobierno y hay que ponerlo muy, muy presente. Tenemos la primera reforma constitucional que hizo el gobierno y aquí, por supuesto, una de las autoras materiales de la doctora Jennifer, pero es eso. La autora, claro está, allí... allí, digamos, una cuestión bien interesante y bien importante que fue que el sujeto campesino llegara a la Constitución por fin, un sujeto que está ausente de la Carta de Política del 91, ¿no? Y eso posibilitó, digamos, y eso sumado, por supuesto, al acto legislativo 03 de la jurisdicción agraria, ¿no? Que llevó la jurisdicción agraria a la Carta Política. A eso le podemos sumar, por supuesto, los ajustes al plan marco de implementación que se hicieron también en este gobierno, los cuales fueron bastante importantes y significativos, en tanto si uno mira el plan marco de implementación, tenía, digamos, unos indicadores de seguimiento, muchas veces generales, vagos y demás, que no permitían identificar qué tanto realmente se avanzaba en la implementación del acuerdo. A manera de ilustración, un indicador que diga crear una comisión de la verdad, pues dice todo y no dice nada, ¿cierto? Entonces, esta posibilidad de hacer la reforma, de apuntar allí, habría que señalarlo, la importancia que fue que se avanzara y se definiera un poco más ajustes al plan marco de implementación. Y por supuesto, algo mucho más reciente que casi nos llega acá estando en la conferencia y es la prórroga a la implementación de los PEDETs, al cumplimiento de los programas de desarrollo con enfoque territorial, la ley 2565 del 12 de febrero, que le da vida a los PEDETs hasta el 28 de mayo del 2037. Habría que, digamos, y acá nos parece muy interesante porque también nos da un horizonte de actuación sobre la reforma agraria y la reforma rural integral. Y uno empieza a pensar que la reforma rural integral debería estar ya cumplida, digamos, tenemos que tener el checklist allí en el 2037, ¿cierto? Inicialmente el acuerdo final nos planteaba que la dotación de tierras, por ejemplo, iba a tener cumplimiento en los 10 años siguientes a la implementación. Entonces aquí ya ampliamos el rango, pero ampliamos el rango también pensando en eso que señalaban los compañeros del panel, las dificultades que se han presentado, no solamente, digamos, las carencias normativas, sino las dificultades institucionales de articulación, de interlocución, por ejemplo, las entidades. Y aquí uno entraría a pensar si es, digamos, tan superficial como un problema de articulación, de que no tengo el teléfono de la compañera de la otra entidad a la que le corresponde esa situación, o si es que acaso el diseño institucional mismo está configurado de esta forma para evitar lograr reformas profundas como las que requiere el campo colombiano. Y en ese orden, la necesidad de pensar, digamos, transformaciones normativas y políticas de grueso calado que permitan rediseños institucionales que viabilicen esa reforma rural integral y esa reforma agraria, ¿no? Para no tener esa suerte de entidades fragmentadas de la que nos hablaban ya los compañeros del panel. Digamos, y retomando, digamos, la importancia no solamente de prorrogar en el tiempo los PEDETs, sino algo que me parece significativo y hay que destacarlo, y es la necesidad de fortalecer las capacidades organizativas y de participación de las comunidades. Digamos, hay que señalar allí que hay un proceso interesante de participación comunitaria en los PEDETs, pero que puede avanzar y que busca avanzar y consolidarse a partir, digamos, de lo establecido en esta nueva norma, la 2565, así como la necesidad de hacer avances y presentar seguimiento a lo que ha sido la implementación de los PEDETs, en lo cual, digamos,
en coordinación de la Agencia de Renovación del Territorio y con el Ministerio Público también allí vinculado. Ahora, dentro de las cifras, digamos, aquí ya nos han dado algunas cifras de lo que ha sido este ejercicio en el gobierno, con las limitantes propias de implementar algo tan complejo como la reforma rural integral, ¿no? Y aquí habría que señalar, por ejemplo, que de los 8 pilares de los PATRs, los pilares en los que menos ha habido desarrollo ha sido en la seguridad alimentaria y en la salud rural, ¿cierto? Que 8 de los 16 planes nacionales para la reforma rural integral tienen cobertura insuficiente, y que la dotación de tierras, la dotación efectiva, porque lo señala el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que salió precisamente el día de hoy en su componente sobre seguimiento a la implementación del acuerdo final, hay una disposición importante, interesante, y creo que también nos la señalaba la colega Adriana, pero ya en lo que es la materialización de esto no llega al 10% de los 3 millones de hectáreas que estaban establecidas en el acuerdo, ¿no? Sin duda, digamos allí, y para ser respetuoso del tiempo, sin duda hay allí unos retos que se abren que quedan todavía para la reforma rural integral, unos desafíos que están allí presentes. Uno de ellos, la plena implementación, no solamente de la reforma rural integral, sino del acuerdo final de paz. Y basta mirar el plan marco de implementación y el seguimiento, y tal vez 2 de los componentes del acuerdo llevan una implementación superior al 50%. Además, hay un rezago allí importante y significativo. Por supuesto que estos elementos de la reforma rural integral se articulen con otras políticas de paz que puedan ser implementadas en este gobierno o que se están implementando con este gobierno mejor, o que se desarrollen y desplieguen en gobiernos futuros. Lo que quiere, por supuesto, decir que estamos por la paz, por la construcción de paz, y que la salida no puede ser volver otra vez a la guerra o levantar los procesos que van en curso, sino profundizarlos de forma mucho más significativa. Y finalmente, digamos, yo creo que una tarea que nos queda a todas y todos, especialmente al movimiento social, a las universidades y a la academia, es la educación legal, en todos estos, la educación legal, lo que llamamos la educación jurídica popular, de todos estos, de la mano de las comunidades, de la mano de los procesos sociales, frente a todos estos marcos normativos, resoluciones, directivas y demás, que ya se han mencionado también acá, que han venido surgiendo, y la activación de la institucionalidad, la solicitud, el ir ante el aparato institucional para que actúe, y que esa actuación sea favorable y de acuerdo a la posibilidad de mayores garantías de derechos para las comunidades y los sectores sociales que habitan el campo colombiano. Dejo por ahí, gracias. Gracias, Freddy. Un aplauso aquí para todos y todas, por supuesto. Seguramente hay muchísimo más por conversar, seguramente hay muchísimas más perspectivas para poner sobre la mesa y sobre esta temática. Sin embargo, y como decíamos, pues el tiempo de estos paneles son cortos, por respetar el tiempo también del panel que sigue. Quedan 5 minutos y yo lo que propongo es que cerremos ya la transmisión en vivo, agradeciendo nuevamente a quienes se encuentran tras las pantallas, desde el Instituto Latinoamericano para una Sociedad en Derechos Alternativos, pero también desde la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, desde la ANUC y todas las organizaciones que apoyaron este panel. Les agradecemos, nos vamos ya del en vivo. Muchas gracias, Arnold y Camilo, por los esfuerzos allí detrás también de toda la logística.